En este video vamos a ver un par de conceptos básicos sobre la notación asintótica, la cual es bastante importante en este curso. Este curso, el nombre es Algoritmos y Complejidad, pero es un curso de análisis y diseño de algoritmos. Dentro de las cosas más importantes para analizar los algoritmos es el uso de la notación asintótica, la cual nos va a ayudar a clasificar los algoritmos que nosotros analicemos. Ahí va a ser de acuerdo principalmente al uso de recursos del computador, o uso de memoria, cantidad de operaciones, de alguna operación clave. Si hay memoria, van a ser algunas operaciones en memoria. Otras pueden ser multiplicaciones, por ejemplo, que podemos tener algún algoritmo, distintas cosas, pero nosotros vamos a definir cuál es la operación clave. Y la idea es poder así clasificar distintos algoritmos y nosotros compararlos. Por ejemplo, tenemos un problema que puede ser el de multiplicar números enteros, el de ordenar elementos de un arreglo. Y ahí nosotros en cada uno podemos definir operaciones claves, podemos definir cuánto cambio de memoria hacemos. En el caso del problema de multiplicar números, podemos ver cuántas multiplicaciones hacemos, porque cuando nosotros multiplicamos dos números, sabemos que hacemos varias multiplicaciones, quizás con el algoritmo que le enseñaron en el colegio. Ahí se darán cuenta que uno hace varias operaciones, o sea, varias multiplicaciones, de hecho también es de sumas, y ahí la idea es poder comparar porque ese algoritmo, por ejemplo, que vieron en el colegio, no es el más eficiente. Hay algoritmos con los que uno puede hacer menos operaciones, y la idea es esa, poder clasificar distintos algoritmos y después comparar. Entonces, primero tenemos que empezar a familiarizarnos con esta notación, y aquí es donde vamos a ver un par de ejercicios. Lo primero, hay definiciones. Nosotros vamos a ocupar la notación Big O, Big Omega, Big Theta, también las O pequeña, Theta pequeña, em, no recuerdo la otra, pero hay varias. Pueden verlas, pueden buscarla en Wikipedia y de hecho ahí es bastante útil porque muestran otras definiciones alternativas. Que, por ejemplo, la que tenemos aquí es una definición. Yo la escribí igual con lenguaje natural. Quizás esto podría ser más feo, escrito menos entendible. El si hay podría ser un existe. El para todo podría ser esta A invertida, que en realidad no sé cuál es el símbolo, o sea, cómo se llama ese símbolo. Pero aquí tenemos las definiciones. Esto es el que significa que una función es o grande de algo, big o de algo. Y de hecho esta notación la hemos usado varias veces y sin haberla definido. Pero aquí vamos a definirla, esta es la definición formal. Da lo mismo que quizás tenga más palabras en vez de símbolos, es la misma definición. Entonces, se dice que una función f de x es o de g de x o de otra función, o que f de x es igual a o de g de x. Aquí es donde hay que tener cuidado, porque esta igualdad no es que tengamos una ecuación, que ahí a veces uno se puede confundir un poco, sino que en realidad significa esto, que f de x es o de g de x o que pertenece a la familia de funciones o de g de x. Y aquí con la siguiente la definición va a quedar un poquito más claro. Esto significa que existe o, si hay, algún c mayor que 0, tal que el valor absoluto de esta función f de x sea menor o igual que c por el valor absoluto de g de x. Si esto nosotros lo graficamos o lo analizamos un poquito más, significa que el valor absoluto de la función f de x está acotado por el valor absoluto de la función de g de x, pero multiplicado por un c. Y eso es importante, porque si no consideráramos el c, significa que el g de x es una cota superior de la función f de x, o sea que el f de x nunca va a ser mayor en valor absoluto que el g de x. Pero aquí es donde se introduce esta constante, y esto va a ser clave, como vamos a ver más adelante, y esto es válido para algún punto en adelante. Esto no quiere decir que, por ejemplo, para un x menor que 0, puede que no se cumpla esto, pero esto se tiene que cumplir desde algún punto en adelante. Eso es importante, entonces con eso decimos que f es de orden a lo más g de x. Eso es importante, a lo más. ¿Ya? O sea que el f de x crece igual o menor que g de x. Ahí es importante la c. Por eso hablamos de que crece o que tiene una tasa de crecimiento y no que la función es mayor o es menor. Por eso a lo más g de x. Ya. La notación de Big Omega es similar.
no la vamos a ver en otro video. Así que por mientras quedémonos con esta definición, a pesar de que no la vamos a usar formalmente en este ejercicio. El enunciado del problema. Complete la siguiente tabla considerando que nos interesan cotas ajustadas. ¿Con qué n trabajamos? Aquí, primero hay que introducir que nosotros generalmente vamos a analizar la parte, cuando analicemos algoritmos, para n's grandes, donde n significa el input. Eso es lo que nos importa. Por ejemplo, vamos a tener dos algoritmos que son una serie de pasos bien definidos que pretenden resolver un problema y los podemos comparar viendo cuál es su complejidad y, no sé, o cuánto es la cantidad de operaciones que hacen aproximada cuando el n crece. Porque si nosotros tenemos que un algoritmo hace n operaciones para resolver el problema y tenemos que otro hace n cuadrado operaciones, si nosotros hacemos el n crecer nos vamos a dar cuenta siempre que el n cuadrado crece más rápido que solamente n, y si lo vemos en una gráfica obviamente ahí se entiende rápido, pero aquí es donde nosotros podemos introducir otros términos y la idea es poder mostrar esto a través de estas expresiones. Entonces vamos a asumir que estas expresiones podrían venir de algún análisis de algún algoritmo, donde el n significa alguna cantidad de, o sea, el n es el tamaño del input y la expresión entera es la cantidad de operaciones de alguna operación clave. Que es importante porque nosotros a veces decimos de operaciones, pero uno dice, ¿pero qué operaciones? O sea, contamos las mismas, o sea, contamos el mismo tipo de operaciones cuando estamos analizando algoritmos de ordenamiento que algoritmos de multiplicación. Ahí no es lo mismo. Porque, por ejemplo, el algoritmo de multiplicación lo que nos interesa eh, generalmente montar sumas y multiplicaciones, pero cuando analizamos la complejidad nos importan más las multiplicaciones porque son más costosas y ahí uno puede empezar a ser más preciso o menos preciso, pero siempre hay que definir alguna operación clave que es la que vamos a contar. Aquí no nos vamos a fijar en cuál es la operación clave, sino que esta es la expresión que nos dice es el resultado de la cantidad de operaciones de esa operación clave. ¿Cuál es la operación clave? No sabemos. Y queremos analizarnos cuando el n crece, porque eso es lo que decíamos, eso es lo que nos importa. O sea, porque de la definición de Big O nos interesa saber cuál, eh, cuál algoritmo aumenta más rápido o más lento su cantidad de operaciones. Entonces, podemos analizar estas expresiones y la idea es primero escoger un término dominante y después escribirlo en notación Big O. Aquí vamos a entender por qué escribimos el término dominante. Primero encontramos el término dominante. Con término. Aquí nos referimos a término. A una de estas partes de la expresión que está separado por una suma o por una resta cuando esto está en una forma que no se puede reducir más. Con esto me refiero a que si nosotros tuviéramos aquí, tenemos 0.001n cubo más 0.25n y supongamos que tenemos un más 1n cubo. Uno diría, tendríamos tres términos, pero podemos reducirlo, podemos juntar los dos términos y nos quedaría 1.001n cubo. Ya, esos serían dos expresiones. A pesar de que le agregué un término, se puede reducir y quedarían dos términos. Entonces, con término me refiero, esto es un término, esto es un término, esto es un término, este otro término, este otro término. Término dominante es el término que crece más rápido. Aquí podríamos comparar este con este de aquí y uno claramente se da cuenta que si el n crece, este es el término dominante. El segundo, este es el término dominante porque n cuadrado versus término n, el n cuadrado crece mucho más rápido cuando el n es grande, pero ahí quizás nos empezamos a complicar un poquito más. Y por eso vamos a explicar con más detalle este que está ahí. Bueno, esto debería haberlo ocupado antes. Estas eran las expresiones que teníamos, ¿cierto? En la tabla anterior. Y aquí es donde nosotros vemos una serie de funciones, por ejemplo el n de n factorial, 2 a la n, y aquí nosotros podríamos comparar rápidamente, claro, no tengo el n al cubo, sí tengo el n, y la idea es nosotros darnos cuenta de que cuando crece mucho el n, aquí en el caso el n es pequeño, el n hasta 6, pero cuando crece mucho el n, solamente nos va a importar el término dominante, porque el otro se vuelve despreciable cuando el n es muy muy grande. ¿Ya? Este sería como el, sin mostrar estas dos funciones porque estas crecen más rápido, o sea, el n de n y el n factorial crecen muy rápido. Así que sacamos eso, podemos verlo de nuevo, que ahí ya se empieza a ver, o sea, podemos notar la diferencia que hay entre estas últimas tres, que es el logaritmo, raíz de n. Esta sería también solamente mostrando las que crecen más lento. Y esto es importante entender. Que esta
esta expresión, nosotros podemos, o sea, con esta expresión nosotros podemos saber cuál función crece más rápido. Porque si aquí nosotros tuviéramos un número, o sea, en realidad f de x, si nosotros reemplazamos un x, va a ser un número. El g de x es lo mismo. Supongamos que f de x es igual a a, g de x es igual a b. A dividido en b es igual a c. Eso, el c en realidad significa a dividido en b. Si ese valor, si el c es mayor que 1, nos dice que este es más grande. ¿Cierto? Entonces, si el g es mayor, o sea, si el b, el que suponemos que está abajo, y el f, o sea, y el a es el que está arriba, si el a es mayor, el c va a ser mayor que 1. Si el a es mayor que b, va a ser menor que 1. En este caso, para un x en particular, si el f de x es menor que ese g de x en ese mismo punto, el c va a ser menor que 1, y si el f de x en ese punto es mayor que el g de x, va a ser mayor que 1 el c. Eso es importante. Lo mismo que decía recién, el f de x podemos tomar que esta función, la n log n, y la otra es la función n, la función donde si es 50, este va a ser 50. Entonces, aquí nosotros podemos ver, según lo que decíamos, si el f de x es más grande que el g de x, el c va a ser mayor que 1. En este caso se cumpliría porque el f es la función que está arriba, el g es la función que está acá abajo, y si nosotros comparamos en algún punto n, en este caso el x lo reemplazamos por un n, vamos a ver que siempre nos va a dar que el f de x es mayor que el g de x, por lo tanto este sería mayor que c. En el caso contrario, tendríamos que el c es menor, porque el f de x tomamos cualquier punto, en este caso sería este, y lo dividimos por el otro y nos va a dar un valor menor que 1, porque es más pequeño. Entonces vamos a ver un término que habíamos dicho, que es este, que es como el que suele causar más problemas cuando hemos mostrado este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Aquí nos vamos a dar cuenta enseguida de que, por ejemplo, este crece más rápido que este, porque este es n elevado a 1,5 y este es, da lo mismo a la constante, porque para un n muy grande la constante se vuelve despreciable, eso si quieren pueden graficarlo. Y el problema se vuelve con este, porque quizás no es tan fácil comparar n elevado a 1,5 con n log n. Así que podemos hacer esto mismo, podemos aprovechar algo similar a esto para resolver eso. Entonces, aquí lo que podemos hacer, podríamos haber, esta es la expresión que teníamos en la tabla, podríamos haberla dividido por este o por este, toda la expresión, para ver que llegaríamos a lo mismo. Entonces, si dividimos esto, ahí claramente el primer término, según lo que teníamos de que a dividido en b, si el a es menor que b, va a ser menor que 1. Si nosotros tenemos esto y tomamos el límite para cuando el n es grande, esto debería ser 0, porque este crece mucho más rápido que el que está arriba. El de aquí debería ser 1, porque simplificamos y nos va a quedar 1. Y este, ahí tenemos que ver, porque el límite quizás no es tan fácil de resolver. Entonces aquí está lo mismo que decíamos, o sea, en realidad aquí lo que hice fue simplificar, podemos simplificar el n con este que es lo mismo que raíz de n por n. Simplificamos, este sabemos que es 1, lo mismo. Aquí si tomamos el límite de esta expresión, nos queda que es 0, que es 1, y nos queda más el límite de esto. Donde aquí también simplifiqué un poco, que fue decir que el n elevado a 1,5 es raíz de n por n. Tomamos el límite, las constantes las sacamos porque no nos interesa el valor en particular de la constante. ¿Ya? Eso es importante porque como estamos tomando el límite, si fuera el n en particular quizás nos podría interesar más, pero como es el n infinito, sabemos que los valores que puede tener es que si el de arriba es más grande que el de abajo, nos va a quedar que es infinito, y si el de abajo es más grande que el de arriba, nos va a quedar que sea la constante que sea. Aquí lo que hice para resolver este límite fue ocupar L'Hopital, que no sé, ahí si se acuerdan, pero lo que se hace es derivarlo de arriba y derivarlo de abajo, y nos quedaría esto, porque la derivada de log n es 1 dividido en n, ahí no nos preocupan las constantes, y la de raíz de n es 1 dividido en 2 raíz de n. Aquí lo que podemos hacer es simplificar, nos va a quedar esto, y si tomamos el límite, nos queda que esto es 0. Y esto nos queda que es 1. Entonces, y aquí hay que ver, ¿qué nos dice esto? Ahí hay que preguntarse, ¿qué nos dice eso? O sea, hicimos toda esta cuestión y ¿qué nos dice? Aquí es lo importante notar que nuestra pregunta inicial era ¿cuál es el término dominante? Y si nosotros tomamos uno de esos términos, lo dividimos, y si el término dominante nos debería dar, ¿qué cosa? Solamente el 1. Porque al dividir con este, si nos dio 0, quiere decir que este crece más rápido. Si dividimos
este por este y nos da 0, quiere decir que este es más rápido. Y si dividimos este por este, obviamente nos va a dar 1. Así que lo importante era notar que este primer término nos da 0 y este segundo término también nos da 0. Así que el que estaba abajo va a ser el dominante. Esta parte era solamente para entender eso. Así que el término dominante sí, efectivamente es 0. Entonces ahí lo anotamos y aquí es importante que notemos que en la notación asintótica nosotros no vamos a tomar la constante. Aquí igual por el ejercicio justo creo que no hay una constante. No, no hay una constante. Pero si hubiese existido alguna constante, no la notamos. Eso lo vamos a ver después también con la definición formal. Aunque ya mencionamos la definición formal, quizás con otro ejercicio va a quedar un poco más claro. Pero aquí lo importante era identificar que el término dominante es este y que la notación asintótica va a ser el término dominante sin la constante. Esa es una forma como de verlo de manera, o sea, explicarlo de manera bastante rápida. Quizás estamos obviando algunas cosas, pero después van a quedar más claras. Y